¿Qué tal, alumnos? Un saludo. Esta es la nueva dinámica que vamos a tener con ustedes para evaluar lo que vendría siendo el cuarto periodo, terminar su formación académica a distancia. Y para la evaluación, pues quiero comenzar con eso, ¿no? ¿Cuáles son los porcentajes que se deben de tomar en cuenta para su calificación? En este caso, el 10% es la guía del examen, me la tienen que enviar a mi correo electrónico. El 10% es la asistencia a las clases en línea que se dieron del 23 al 3 de abril. El 30% es del 23 de marzo al 3 de abril, lo que refieren las tareas, trabajos solicitados. El otro 30% es la entrega de los trabajos solicitados que son del 13 al 23 de abril, segundo bloque. Y el 20% restante es el examen presencial que se pronostica en mayo. En dado caso de que la contingencia se vaya a ampliar, entonces el examen no se realizaría, será sustituido por otros trabajos que se pedirán en tiempo y en forma para que ese 20% sea acumulado y por lo tanto pues accedan a su calificación del 100%. Pero para aclarar algunos puntos, la guía pues bueno ya se encuentra disponible en el blog desde la primera semana de la contingencia. Las asistencias en las clases en líneas pues bueno fueron las clases de líneas que ya pasaron. Se tomó lista durante ese tiempo y pues ya lo que vienen siendo los videos que estamos grabando no tienen algún tipo de peso dentro de la evaluación, solamente son para consulta de la información que nosotros le estamos dando a través de las presentaciones en PowerPoint, que también están disponibles en el blog a través de diferentes enlaces. Lo pueden descargar a través de Google Drive, si no solamente se pueden consultar directamente en internet. Y pues bueno, el primer bloque de trabajo, su fecha de entrega era el 3 de abril y máximo, en el caso de que tengan alguna dificultad, mándenme un correo para evaluar la dificultad que llegaron a tener para que no se vean afectados por esta contingencia y la entrega de trabajos a destiempo. Y pues bueno, ahorita lo que viene siendo el segundo bloque, que es del 13 al 30 de abril, pues bueno, aquí están los videos. Es para aclararles también algunas dudas, darles información referente al tema y los trabajos que se van a estar pidiendo, pues bueno, los requerimientos ya están también en el blog. Y pues bueno, no vamos a estar en espera del 20% restante, que sería el examen presencial. En el caso de, para entregarme los trabajos, pues bueno, es una cuartilla, los temas aplicados a la vida cotidiana. Esto ustedes me lo tienen que enviar en mi correo electrónico, en dado caso de que tengan dificultades porque no hay una computadora disponible, porque se movieron de la ciudad, porque tengan problemas con la red, cualquier cosa. Pueden hacerlo a mano, tomarle fotografías y enviármelo a través de WhatsApp, ya también tienen mi número telefónico. Todo esto es para evitar que nos vayamos teniendo dificultades en la hora de evaluación. Y pues bueno, ahora voy con el tema, el primer tema del día de hoy, que es la adolescencia y los cambios. Em, Esto para irlo abordando de los temas que ya nos hacían falta por terminar dentro de nuestra formación académica. Aquí es donde quiero abordar mucho lo que es la adolescencia según la Organización Mundial de la Salud. ¿Por qué? Porque la Organización Mundial de la Salud abarca unos parámetros particulares específicos y van cambiando dependiendo de la cultura. Aquí en México nosotros manejamos la adolescencia en diferentes etapas. Sin embargo, la OMS nos marca en este aspecto tres etapas de la adolescencia, las cuales voy a ir describiendo poco a poco para que lo vayan entendiendo. La información, pues bueno, está escrita en la presentación PowerPoint, que ya tienen el enlace en el blog. También en dado caso de que tengan problemas, al final del video, dentro de esta misma publicación va a estar otro enlace para que puedan acceder a la presentación PowerPoint y ustedes puedan llegar a ver esta información por escrito. Pero bueno, tema número uno, esto es cómo la OMS lo maneja y tenemos nosotros que ver que una descripción rápidamente de la adolescencia, ¿no? Es una de las etapas, se considera una de las etapas más importantes de nuestra vida, es la etapa en la que pasamos de la niñez a la vida adulta, pasamos por una serie de cambios físicos y psicológicos. Yo trato de abordar los dos en la presentación porque los cambios físicos, bueno, cualquier libro nos puede llegar a mencionarlos, pero sin embargo, lo importante también son los cambios psicológicos que se nos van a estar presentando. Cuando estemos en la materia de psicología, pues bueno, vamos a abordarlos un poquito más a detalle
Sin embargo, ahorita es como que tratar de contemplarlos, ¿no? Em, y bueno, en esto es, la adolescencia se considera según la OMS como el desarrollo orgánico entre la niñez y la vida adulta. Em, en este caso, bueno, la OMS lo relaciona que es de los 10 a los 19 años. Entonces, ahí es donde nos metemos en dificultades con algunos términos dependiendo de la cultura, porque cada país maneja una definición de adolescencia y sus diferentes categorías. Aquí en México vamos a encontrar la pubescencia, que se encuentra entre los 8 y los 10 años, luego viene la pubertad, luego viene la adolescencia o la preadolescencia, luego viene la adolescencia y luego vienen los esquemas de la adolescencia a largo plazo. Sin embargo, todo eso se va modificando. Cada año, bueno, o en su caso, cada sexenio, los gobiernos van modificando ese tipo de conceptos según lo que ellos quieren llegar a aportar. Pero para eso yo me quería basar en la información que nos da la OMS. La OMS nada más maneja tres áreas o en su caso tres partes de la adolescencia para que la vayamos comprendiendo poco a poco, pero va de los 10 a los 19 años. La adolescencia, pubertad entra dentro de este catálogo. No lo marca la OMS como tal como la pubertad, pero para nosotros es muy fácil identificar la pubertad, que es la preadolescencia. Ahorita vamos a tratar de hablar un poquito más de ello, ¿no? Y bueno, se caracteriza básicamente la adolescencia por un ritmo acelerado de crecimiento. Es la etapa en donde vemos que el crecimiento es abrupto y crecimiento físico al igual que crecimiento psicológico o intelectual, como quieran llamarlo, pero vienen este tipo de cambios y aspectos, ¿no? Bien, la pubertad marca en sí el fin de la niñez y el inicio de la vida adulta. Ahí es donde entramos en diferentes dificultades, algo que yo les comentaba que denomino como el desencanto de la edad. Nosotros somos niños al principio, todo está bien, todo es perfecto, todo está en orden. Sin embargo, pues bueno, viene después este aspecto de la adolescencia donde ya empezamos a despertar conciencia, donde nos empezamos a dar cuenta de las circunstancias de las cosas y nos damos cuenta que todo no es como nosotros lo esperábamos, ¿no? En este momento nos damos cuenta de los problemas que pueden haber en casa, de los problemas que pueden haber con nosotros, cómo está compuesta la sociedad y todo ese tipo de aspectos es lo que nos va a meter en diferentes dificultades para poder nosotros determinar el desarrollo de la adolescencia, ¿no? Eh, pero bueno, vámonos directo con lo que nos marca la OMS. Lo que sí quiero reiterar y hacer énfasis en esto, por favor, la adolescencia es de los 10 a los 19 años, según la OMS. Va a cambiar según algunas sociedades, pero sin embargo, va a partir desde ahí, de los 10 a los 12. En el caso de la OMS, en el momento en que marca la primera etapa de la adolescencia, también agarra los 8 años, ¿eh? O sea, se puede marcar entre los 10, pero abarca directamente, se agarra un poco actualmente a partir de los 8 años. Algo que estábamos platicando nosotros en el salón de clases es de que se ha modificado toda la estructura de la adolescencia a raíz de la alimentación. En el momento en que nosotros estamos consumiendo hormonas de crecimiento a través de los diferentes animales, que sería el pollo, la res principalmente, esas hormonas del crecimiento están afectando al propio humano, ¿no? Entonces se está desarrollando cada vez más rápido. No al parejo, ¿por qué? Porque las mujeres se desarrollan más rápido debido a que esas hormonas del crecimiento son femeninas. En el caso del hombre se está retrayendo y cada vez hay hombres más pequeños, hay hombres que se retrasa su desarrollo biológico, pero pues por este tipo de alimentación es porque la OMS está cada vez modificando estos aspectos, nada más ampliándolo, como que ampliando un poco más el panorama, ¿no? Y pues comienza desde los 10 años, sin embargo actualmente se está agarrando desde los 8 años. En este caso las tres etapas de la adolescencia se llama primero la preadolescencia, que en algunos países es conocido como la pubertad, pero pues vamos a identificarlo como la preadolescencia y va de los 8 a los 11 años. Después viene la adolescencia temprana, de los 11 a los 15 años. Aquí también lo manejamos como una especie de pubertad. Sin embargo, en México hace unos años la preadolescencia se catalogó como
pubescencia, es un nuevo concepto que se está manejando, y la adolescencia temprana como pubertad. Sin embargo, para la OMS es preadolescencia, adolescencia temprana y su última etapa es la adolescencia tardía, de los 15 a los 19 años, lo que actualmente conocemos como simplemente adolescencia, pero ya es la adolescencia tardía. Ahora, con que se llame tardía, se llame temprana o se llame preadolescencia, no estamos hablando de que tengan algún tipo de dificultad, trastorno, lo que sea. Muchos entran en conflicto cuando hablamos de la adolescencia tardía, porque piensan que hay un retraso en su propio desarrollo. No es así. Se llama tardía porque ya es lo último de la adolescencia. En este caso, ustedes ya están entrando en lo último de la adolescencia. A partir de los 19 años ya no se consideran adolescentes. Pasan a los 19, a los 20 años que se considera ya una persona adulta. Por eso aquí en México se da la mayoría de edad a los 18 años cuando debería de darse a los 19, pero como les comentaba, cambia dependiendo de los países, ¿no? De los anglosajones, en este caso Estados Unidos, Inglaterra y algunos países de Europa, lo consideran hasta los 21 años, no se quedan en los 19, sino se van hasta los 21. Pero eso, pues bueno, como se los comentaba, cambia dependiendo de la cultura. Nosotros nos basamos en lo que dice la OMS. Pero bueno, preadolescencia de los 8 a los 11 años, adolescencia temprana de los 11 a los 15 y adolescencia tardía de los 15 a los 19. Prácticamente ustedes están en la adolescencia tardía. En este caso, pues bueno, si vemos características de cada uno de ellos, la preadolescencia, pues bueno, se considera este trasfondo del cambio de la niñez a la adolescencia. Vienen algunos cambios em, rápidos. Em, Algunos consideran que esta etapa todavía bueno, pueden catalogarse como niños, pero sin embargo, pues bueno, ya son necesariamente adolescentes. Hay unos cambios físicos aquí, están dentro de su propia descripción de la presentación entre los cambios físicos y los cambios psicológicos. En este caso se dan de forma muy notable, afecta mucho el cuerpo, empezamos a tener un desarrollo asimétrico, no crean que empezamos a crecer de forma simétrica, sino completamente asimétrica. Hay veces nos crecen más rápido un brazo que el otro de milímetros, estamos hablando de milímetros o milésimas de milímetros, no es un cambio tan evidente, pero sí en ocasiones hay unas diferenciaciones entre las longitudes de las piernas, las longitudes de los brazos, las longitudes de los huesos. Hay veces crecen más rápido los pies, es cuando los pies empiezan a crecer cada vez más. Sin embargo, lo que es la tibia, el peroné y el fémur pues, no crecen tan rápido, ¿no? La tibia y el peroné tarda todavía un poquito de tiempo en lo que agarra el tamaño adecuado para, en este caso, los pies. Aquí es donde, pues bueno, crece más rápido. Lo primero que nos empieza a crecer son las orejas, la nariz. Posteriormente ya empieza a extenderse nuestra cara para tomar su simetría. Sin embargo, pues la nariz se nos ve más grande, las orejas se nos ven más grandes, las manos y los pies crecen más antes de que empiecen a crecer las demás extremidades, ¿no? Por eso hay algunos que se le ven las manos más grandes, los pies más grandes, pero es por este cambio abrupto, o sea, empezamos a crecer de forma desproporcionada al principio. En este caso también generan una mala coordinación. Algunos teóricos lo llaman la etapa de la torpeza. Incluso algunos de sus padres se puede llegar a molestar, se puede llegar a desesperar porque se les caen las cosas de las manos, se empiezan a tropezar por sí solos, no coordinan muy bien el subir o el bajar escalones. Hay mucha gente que se queda en las escaleras en esta preadolescencia de los 8 a los 11 años. Padres, bueno, sí van directamente a la desesperación del que no pueden comprender que sus hijos sean torpes en ese momento, pero no es de que se queden así toda su vida, es de que como hay una desproporción del cuerpo, no hay una mala coordinación. Incluso hay personas que empiezan a correr, no coordinan bien su cuerpo y pueden llegar a caer durante, están corriendo de la nada. Y yo creo que a ustedes debieron de haberlo visto o debió de haberles pasado. Jugando fútbol, de repente un tropezón entre ustedes, pum, para el suelo. Y sin que nadie haya intervenido. Pero es que es lo que tiene que ver, empiezan a ver este movimiento del cuerpo tan abrupto, empieza a ver esta sensación de torpeza. Mm, Ya después empieza uno a ajustar, ¿no? Pero pues el cuerpo está totalmente desproporcionado en estos momentos.
Cambios psicológicos, pues bueno, aquí se producen los grandes procesos de la capacidad de pensar en términos abstractos. ¿Qué es en términos abstractos? Es extraer la información directamente de los conceptos, pero aquí también tiene que influir mucho lo que es la cultura y la educación. ¿Por qué? Porque si nosotros tuviéramos una educación constante que esté abarcando este tipo de conceptos abstractos, lo vamos a poder extraer. Sin embargo, estamos en una educación donde no se nos exige, no se nos enseña, no se nos educa directamente, bueno, valga la redundancia, el pensamiento abstracto no va a estar. Entonces ahí vemos a personas que en ocasiones no comprenden lo que les estamos comentando, ¿no? No es de que sean tontos, es de que su cerebro todavía no tarda, bueno, tarda todavía en desarrollarse y por otro lado también tendría que ver la cultura, la educación que le pudieron dar tanto sus padres como el entorno donde se mueven. Esto es donde vemos en la escuela de que hay una enorme cantidad de personas con diferentes tipos de pensamientos, pero esos tipos de pensamientos se van desarrollando dependiendo de la cultura que tenga cada una de las personas en su propia casa. Y reitero, no es de que tampoco sean torpes, no es de que sean tontos, es de que aquí cambia mucho de la cultura. En personas que tuvieron una educación desde casa, donde el pensamiento abstracto se fue desarrollando a través de juegos, a través de tareas, disciplina, dinámicas, entonces ahí es donde nosotros podemos determinar que una persona podría llegar a ser inteligente, tomando en cuenta que inteligencia es nuestra capacidad de resolver problemas. En ese momento en que viene la inteligencia, empiezan a tener a destacar un poco más en la escuela. Pero esto es, vuelvo a reiterar, es cuestión de disciplina, educación y cultura, más que hablemos de una torpeza o un problema cognitivo, ¿no? Sino esto ya tiene que ver directamente con la educación. Y bueno, aquí se empieza a reflexionar, es donde ustedes empiezan a preguntar la existencia de las cosas, la existencia de Dios, la existencia de las autoridades, es donde también empiezan a tener conflicto con sus padres, conflicto con los maestros, porque están en el estilo y afloje. Pero pues bueno, están tratando de cuestionar absolutamente todo, no como preguntar como el niño pequeño. El niño pequeño se la pasa preguntando, hay veces ni entiende lo que nosotros le estamos diciendo, se va directamente al inconsciente, información almacenada. Pero ya en el caso de la vida preadolescente es donde nosotros empezamos a ver todos estos tipos de pensamientos lógicos matemáticos, es donde ya empezamos a tratar de comprender. Em, Tienen un dominio no tienen, pero nada de dominio sobre los hábitos, porque hay todo un cambio. También, nuevamente, aquí los padres se desesperan y cuando a ustedes les toque ser padres, tienen que aprender a ser un poco pacientes. ¿Por qué? Porque son niños sin responsabilidades, de repente entran a la adolescencia, empiezan a hacer unos cambios físicos, los padres ya los quieren tratar como adultos sin previamente haberles dado la educación, y qué es lo que va a provocar que rencillas entre ustedes y sus padres, pero sus padres no comprenden que no tienen todavía esta formación en los hábitos que se va a ir adquiriendo a través de los años. Bueno, estos son los cambios que se manejan de forma psicológica. Aquí también tratan de encajar directamente en los roles, se define qué es lo que es un hombre, qué es lo que es una mujer. Empiezan a hacer toda esta separación de los grupos. Antes en la primaria, todavía en la secundaria se juntaban era el grupo bastante homogéneo. Hombres, mujeres, combinándose a través de diferentes grupos en el recreo, en convivencias, y aquí ya no. Aquí en esta preadolescencia, ¿qué es lo que pasa si hay una separación? Los hombres se van con los hombres para conocer el grupo, el gremio masculino, las mujeres se van para el gremio femenino, las mujeres empiezan a adoptar estas cuestiones de los roles, maquillaje, ¿cómo se llaman estas? Perfumes, se me había olvidado un poquito la palabra. Se van perfumes, maquillajes, vestimenta, los hombres también. Tratan de ver cortes de cabello de los hombres, todo con tal de agradar al sexo contrario. Y se juntan entre hombres para transmitirse información de cómo agradar al sexo contrario. Y las mujeres también se cambian bueno, se van hacia las mujeres para que vayan intercambiando ese tipo de informaciones, ¿no? Aceptación directamente de los roles. Tratar de relacionarse a través de diferentes estereotipos. Aquí es donde empezamos a seleccionar a nuestros amigos que tengan algo de característica en nosotros y nos empezamos a mimetizar con ellos. ¿Qué es mimetizar? Adoptar otro tipo de comportamientos. Pero bueno, viene después la adolescencia temprana entre los 11 a los 15 años. Adolescencia temprana según la OMS, según
lo que vienen siendo algunos países se podría llegar a considerar como la pubertad. El anterior era la pubescencia, bueno, pero bueno, esto se puede considerar la pubertad, pero así, a fin de cuentas, la adolescencia temprana. Adolescencia temprana, ¿qué quiere decir estos cambios que se empiezan a presentar de forma abrupta en su primer tramo, donde hay una serie de descargas de hormonas, ¿no? Aquí los principales cambios son de forma hormonal. En el caso de la adolescencia, de la preadolescencia, son cambios físicos. En el caso de la adolescencia temprana ya es completamente hormonal. En ese caso, con las cuestiones hormonales, el, bueno, esta fase del cuerpo se distingue hacia los demás, pues, básicamente por esto. Aquí es, bueno, cambios hormonales. En este caso es cuando nos empieza a llamar el sexo contrario, donde ya empiezan a ver esta especie de parejitas, donde tratan de hacer todo lo posible para llamar la atención de la otra persona, no como los niños pequeños, que los niños pequeños por lo regular van por estar molestando al sexo contrario, que les llama la atención, no les gusta, aquí ya no, aquí ya empieza a haber un poco más de cortejo, ya empiezan a tener estos cambios fisiológicos, en el caso de las mujeres más evidente con desarrollo de las mamas, desarrollo de las caderas, en el caso de los hombres, pues bueno, crecimiento de barba, se supondría que alcanzarían un tamaño más grande en cuestión del torso. Sin embargo, pues bueno, por la alimentación se ha estado cambiando. Los cambios físicos, pues bueno, los principales que se llegan a producir es el cambio de la voz. Cuando alguien ya está en la adolescencia temprana, su voz empieza a cambiar. El de los hombres se vuelve más grave, en el caso de las mujeres se vuelve un poco más aguda. Hay algunos que se les quedan estos llamados gallos, que es que las cuerdas vocales todavía no se han terminado de desarrollar. Hay algunos que se les queda de forma permanente, no quiere decir que no se hayan terminado de desarrollar, simplemente que las cuerdas vocales tienen esta naturaleza que posteriormente se puede llegar a corregir, pero sin embargo, pues es una de las características que se presentan directamente en esta edad. Cambios de preferencias hacia, bueno, tratar de llamar la atención de la otra persona por cuestiones de cortejo, cuestiones de reproducción. Aquí es donde tenemos que tener mucho cuidado. No es de gratis que de repente haya muchas niñas y bueno, también hombres que terminen siendo padres a esta edad, pero es por el despertar hormonal. Se considera actualmente que una mujer puede llegar a tener un hijo sano a partir de los 13 años. Esto vuelvo a reiterar con la alimentación es lo que nos está afectando tantas hormonas. Dentro de otros cambios físicos que se pueden llegar a desarrollar es el tono muscular. Ya empieza a tener esta simetría el tono muscular, ya empieza a tener todo este tipo de desarrollos que posteriormente van a estar definiendo la complexión, el cuerpo de una persona en la vida adulta. Em, bueno, también una de las características es el procesamiento de la grasa corporal. Por eso empiezan a tener muchos acné. En este caso también es una cuestión hormonal, sí tiene que ver mucho la hormona, pero más que la hormona es el procesamiento de la grasa corporal que está utilizando nuestro propio organismo para determinar lo que es almacenamiento y lo que es energía. Todo lo que nosotros no consumimos como energía se pasa directamente a almacenamiento, que cada vez es más difícil eliminar esa grasa de almacenamiento más entrando en una vida adulta. Por eso a esta edad se les recomienda generarles el hábito de la educación física. Digo hábito porque en sí si ustedes hacen ejercicio ahorita, no quiere decir que más adelante no vayan a engordar. La formación de educación física es para generarles ese hábito. ¿Por qué? Porque con el paso del tiempo, esa acumulación de grasa que va a ser más difícil de eliminar puede llegar a provocarles enfermedades. Enfermedades que pues ya estaremos viendo nosotros en orientación 5 o en su caso también en psicología. De los cambios psicológicos que se pueden presentar en la adolescencia temprana, eh, llega bueno, la conquista total y capacidad para pensar en términos abstractos, bueno, tiene que ver con lo anterior que nosotros estamos viendo, pero ya es pensamiento más propio. Aquí es donde ustedes tienen un poquito más de criterio personal. Se empieza a ver lo que es el gregarismo tomándolo como su determinación según la OMS, la convivencia social. Aquí los antisociales son muy evidentes. Si de repente vemos a alguien que se encuentra aislado, en automático nos llama la atención.
En los niños pequeños hay veces no lo vemos, no lo tomamos en cuenta, que alguien se encuentre aislado, ni siquiera pasa de ser percibido, pero ya en la adolescencia, bueno, en este caso de la adolescencia temprana, nos puede llegar a llamar mucho la atención las personas que se aíslan. ¿Por qué? Porque es un estado antinatural. Lo natural es de que empezamos nosotros a compartir espacio con las demás personas y por eso en el momento en que vemos a alguien del salón que se encuentra completamente aislado, lo primero que nos ponemos a ver qué es lo que tiene. Se sentirá mal, tendrá problemas en casa, no le caerá bien la gente. Nos empezamos a hacer este tipo de cuestiones. ¿Por qué? Porque sabemos, bueno, de forma inconsciente sabemos que es algo completamente antinatural. Somos animales sociales y por lo tanto tenemos que tener esta cuestión de la convivencia social. A algunos no se les da tanto, pero no es lo mismo a tener uno o dos amigos, a tener 100 amigos, a no tener absolutamente a nadie, al no poder estar conviviendo con nadie. Ahí es donde tenemos que evaluar qué es lo que pasó con su desarrollo social. Pero bueno, empieza a generarse todo este tipo de gregarismo, se empieza a valorar mucho la opinión de los demás. Aquí es donde entramos en conflicto, mmm, donde de repente alguien dice algo, comenta algo del otro y en automáticamente nos enganchamos. Y eso es parte de la adolescencia. Claro, cuesta un poco de trabajo. Nosotros desde lo adulto les podemos decir, oye, ¿por qué le das tanta importancia a su opinión? ¿Por qué le das tanta importancia a lo que te está diciendo? Si lo más importante es cómo te percibes tú. Sí, claro, lo decimos desde el adulto, pero a veces se nos olvida que fuimos adolescentes o preadolescentes, según la OMS. Y en el momento en que somos preadolescentes, pues le damos una total y absolutamente importancia a toda la opinión pública, que si de repente nos dicen, es que te ves mal haciendo esto, lo dejamos de hacer. Tal vestimenta no te queda, te la quitas. La cambias con tal de agradar a la otra persona o tener la aceptación social. Los malos olores también, que uno de repente descuide su imagen personal, en automático empieza a cambiarlo. Hemos estado pasando por diferentes deformaciones educativas, familiares, no tanto en escuela, porque la escuela es formación académica, la educación proviene directamente desde casa, donde pues en este sé tú mismo, acéptate tú, caen en esta situación de no querer tomar en cuenta toda la información que le están dando los demás. Pero, ¿qué es lo que empieza a generar esto? Que la convivencia social cada vez sea más difícil. Entonces sí tenemos que tomar en cuenta el punto de vista de los demás hasta cierto nivel, porque después tenemos que desarrollar el que no nos llame, no nos afecte tanto, pero a esta edad sí es muy importante porque estamos conociendo los límites sociales que posteriormente en la vida adulta nos van a servir, pero son límites sociales para empezar nosotros a determinar lo que no nos puede, no podemos hacer libremente que afecta a los demás. Bien, eh, bueno, se determina la identidad, ya es donde nosotros empezamos a tener ese tipo de formación a través de la imagen. Em, También las relaciones bueno, aquí en la OMS lo maneja como tribus urbanas, que en este caso son lo que nuestros amigos, o sea, ya pertenecer a un cierto gremio, ¿no? Cuando nosotros los empezamos a catalogar como los deportistas, los gamers, es porque pues ya pertenecen a una tribu social debido a este desarrollo dentro de la preadolescencia. Y pues bueno, la adolescencia tardía, ya para ir terminando este tema, yo sé que su capacidad de atención es mínima y que tal vez tendrían que ver este video en dos secciones porque hablamos de que la capacidad humana actualmente se redujo a 19 minutos, 18 minutos, algunos hasta 15 en el nivel de atención y ahorita llevamos aproximadamente un poco menos de media hora, pero pues bueno, ya vamos, vamos a apurarnos para que no sea tan pesado el video. Bien, en esta etapa, que es la última etapa de la adolescencia, la última, por eso se llama adolescencia tardía, aquí es donde les comentaba, hay que tener mucho cuidado porque la abordemos como adolescencia tardía no quiere decir que esa adolescencia tardía simbolice que tengan algún trastorno en su propio desarrollo, que estén algo lentos. No, tardía es porque ya es lo último, según la OMS, y así es como nos vamos a quedar nosotros. Aquí hay cambios físicos muy determinantes. Suelen mostrar más homogeneidad, o sea, ya están como que más simétricos.
Aquí es donde pues ya les llama la atención cuando ustedes de repente veían a alguien en la secundaria y decían es que pues está bien raro y de repente ya lo ven en su último año de preparatoria y dicen bueno, ¿qué le pasó? Porque ya se ve muy bien, tanto hombres como mujeres. ¿Qué es lo que pasó? Es de que en la secundaria, que estaban en la preadolescencia o en su caso, bueno, sí, en la preadolescencia, en este desarrollo asimétrico pues se veían completamente raros. Pero ya en la etapa última de la adolescencia, cuando ya se ven simétricos, dicen, bueno, le asentó bien la edad. No es que tanto le haya asentado bien la edad, es de que ya terminaron de desarrollarse, ya se ven más simétricos. Eso es lo que está pasando. Hay más homogeneidad, ya no hay tantos cambios abruptos, ya pueden moldear un poco más su cuerpo a través del ejercicio, que eso también los lleva un poquito más a lo que es la vida adulta. Eh, por lo regular ya están más relacionados con las culturas, ya hay más homogeneidad con todos ellos y, permítanme un momento, aquí está, los cambios psicológicos que se llegan a presentar aquí, eh, bueno, ya hay un desarrollo social, ya podemos estar nosotros en contacto directamente con más personas, ya podemos empezar a nosotros a tener un pensamiento a largo plazo cuando estamos en la preadolescencia secundaria. Nosotros todavía no estamos pensando a largo plazo, que también a algunos padres de familia les empiezan a generar conflicto. Lo que viene siendo los pensamientos a largo plazo, cuando somos adolescentes, ¿no? Preadolescentes, no tenemos este pensamiento, trabajamos nada más en el presente. Satisfacciones inmediatas. En el momento en que ya estamos en la adolescencia tardía, entrando ya entre los 17 y 19 años, ya podemos pensar al futuro. Aquí es donde ya podemos empezar nosotros a hacer los planes a largo plazo y donde podemos empezar a ver las consecuencias de nuestros actos presentes. Un niño, o en su caso, bueno, un niño pequeño está jugando nada más en el presente. El preadolescente está en las mismas características, pero pues ya en la adolescencia empezamos a tener este pensamiento a largo plazo. Eh, bueno, la mayor parte del tiempo en estos estamos más dedicados a la cuestión social, pero también empezamos a tener nosotros estos aspectos de los intereses políticos. Aquí es donde les llama mucho la atención la participación social, donde empiezan a generarse estas situaciones de los socialistas, de los que están pensando en tratar de ayudar a los demás, el altruismo, tiene que ver con una etapa, todos los adolescentes pasan por esa etapa, por esta conciencia política, por eso a algunos de ustedes les llama mucho la atención a esta edad. Eh, bueno, y en este caso la estética, no le hacen mucho caso a la estética, a las cuestiones sociales de apreciación. Algunos, no todos, empiezan a tener ya una especie de no importarles, ¿no? Como que ya no les llama mucho la atención la opinión de los demás, sin embargo, pues se sigue manejando, ¿no? Y uno de los factores muy importantes aquí dentro de este desarrollo o cambios psicológicos, como están muy metidos en las cuestiones sociales, empiezan a ver los trastornos de las adicciones. Las adicciones y por otro lado también las conductas alimentarias. Los trastornos se empiezan a dar aquí, debido a que como están mucho en el aspecto social, entonces en el caso de aceptación social empiezan a consumir drogas o porque no les ha ido bien socialmente empiezan a consumirlas también. Aquí hay que tener mucho cuidado con esto. Y los trastornos alimenticios por las cuestiones de la aceptación, que posteriormente se pueden convertir en trastornos con una problemática de salud que se manifiestan ya en una vida adulta, pero aquí es donde se empiezan a llegar a tener estos pequeños incidentes de anemia por falta de alimentación, bulimia y otros tipos de trastornos que más adelante trataremos de abordar. Pero bueno, esto es lo que tenía yo pensado transmitirles en el tema del día de hoy. Y pues mi correo está disponible. Lo que ustedes hayan comprendido acerca de la presentación, tanto PowerPoint como de la plática que yo les estoy dando en estos momentos, me lo mandan en una cuartilla, nada más, no les pido más que una sola cuartilla, del cómo lo aplican en la vida cotidiana y también cómo lo aplican en su vida personal, en dónde ustedes se cacharon en la adolescencia temprana, preadolescencia, cómo están ahorita si ya están en la adolescencia tardía y cómo están las cuestiones de los conceptos de la sociedad.
Eso me lo pueden enviarme a mi correo electrónico, ya se encuentra disponible. También en la presentación PowerPoint al final aparece mi correo electrónico y mi número telefónico para consultar cualquier cosa. Prefiero que me manden mensajes por WhatsApp, que es más fácil de que yo los pueda llegar a ver, a que me los manden las dudas por correo electrónico, porque en ocasiones tarda un poquito en abrir el correo. Pues bueno, un saludo a todos, síganse cuidando, traten de mantener esta disciplina de mantenerse en aislamiento para evitar algún tipo de eventualidades o contingencias futuras. Em, pero pues bueno, sigan cuidándose. Un saludo a todos y el día de mañana posiblemente les suba ya el otro video. Un abrazo.